por ejemplo, ahora que es el momento de dar inicio de la columna mutante a cargo de la Miru Carrete. Nos ponemos de punta en blanco, ¿no? Sí. Diría nos ponemos de todos colores. Sí, de todos colores. Bueno, la columna... Estuviste de aventuras. Estuve de aventuras mutantes y estuve con la mutante, o sea... claro. Con la mutancia. Con la mutancia que ella misma diciendo, soy mutante, el lenguaje que hablo es mutante. ¿Posta? O sea, dijo la palabra mutante tantas veces que cuando edite esa entrevista voy a cortar las partecitas que dijo mutante para usarlo para esta columna, porque la dijo muchas veces en relación a su objeto de estudio, a su propia vida, su propio cuerpo, su propio estar en el mundo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Brigitte Vassallo, que es una escritora catalana. También la llaman filósofa, más allá de que ella dice que... No, o sea, que pasó por la academia, o sea, pasó por 3 carreras diferentes, pero nunca terminó ninguna, o sea, no tiene ningún título que acredite que ella hizo su camino académico y que se licenció, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, también dice que es mutante, porque, bueno, muchas filósofas o filósofos tienen un título, pero capaz que ni ejercen, y a ella Claro. le dicen filósofa por una cuestión de que trabaja con las preguntas, con el pensar. Para quienes no la conocen, bueno, Brigitte Vassallo es una escritora catalana que entre muchos otros temas y entre libros que tiene de novelas y libros sobre todo académicos, es muy conocida por hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el discurso monogámico desde el Estado que se implanta en las distintas naciones, digamos, para como continuar con todo lo que tiene que ver con los cuerpos productivos y demás, pero además ella trae una teoría que tiene que ver con el terror poliamoroso, o sea, el terror al poliamor, a la construcción de otro tipo de vínculos desde su estar en el mundo como una lesbiana mutante desde siempre. Ella, bueno, también ha contado sobre su historia, es una persona que se tuvo que ir de muy chica de su hogar por violencia, porque no la aceptaban por ser como era. Ella cuenta en una entrevista, bueno, yo siempre fui lesbiana desde que nací, pero en su hogar no lo aceptaban y, bueno, sufrió mucha violencia, escribe sobre eso también, escribe también sobre depresión. Ella inventó el concepto de amor Disney. Ella inventó el concepto de amor Disney porque ella lo que dice es el amor romántico y la verdad es que es tentador. Todos queremos acurrucarnos, hacernos caricias, darnos besos, irnos de viaje con la persona que queremos o que elegimos compartir en ese momento. Hasta el pero último tema, momento de sus vidas. Claro, pero el problema es ese, es Claro. que Disney te implanta una idea o nos implantó una idea desde sus películas o su forma de construcción de familia o de amor ideal o de belleza ideal también, que tiene que ver con esto, con el amor Disney, con que todo es para siempre y es de a dos, ¿no? Ella hace un vínculo Claro. muy inmenso con la monogamia y el Estado, ¿no? Y la construcción de Estado y nación, que es muy útil para el capital. También lo relaciona con el capitalismo, ¿no? Es muy útil para el capital y porque si vos te fijás, es más fácil siempre la vida de a dos. Digo, los departamentos están pensados de a dos, los convenios están pensados de a dos, hay el matrimonio, te da ciertos beneficios si vos sos trabajador, por ejemplo, si te casas, te dan 15 días más de Claro. vacaciones. Los asientos para viajar. Los asientos para viajar están pensados de a dos, si vas a un recital vas de a dos, ¿no? Como el mundo se construye sobre una idea de forma de vincularse que tiene que ver con la monogamia y con la heterosexualidad por sobre todas las cosas, porque es lo que te permite reproducirte para generar más mano de obra para este Claro. capitalismo en el que vivimos. Y te iba a decir de a dos y cada una de esas 2 personas con un rol. Exactamente, sí, el rol productivo que tiene el varón y el rol de cuidado que tiene la mujer en la casa, ¿no? Bueno, Sí. ella en su teoría, obviamente que espero que nunca escuche esto y que no escuche cómo le estoy describiendo, porque seguramente me diría que está mal o no sé. Pero bueno, en su teoría habla un poco de eso y ahora está trabajando en otras cosas muy interesantes que tienen que ver con el lenguaje inclusivo en un libro que se llama Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase, pero además decidió irse de Barcelona y
e ir en búsqueda de sus orígenes, ¿no? Ir en búsqueda de todo lo que tiene que ver con sus orígenes campesinos en una aldea de Galicia y cómo ahí ella empezó a darse cuenta que, bueno, ella es mutante en el sentido de que, bueno, nació en Barcelona, pero iba a nacer en Francia, pero después tiene familia en una aldea en Galicia y allá... Yo la verdad es que no conozco nada, ni de Barcelona, ni de España, ni de Galicia, pero al parecer ser gallego tiene como una connotación bastante negativa, sobre todo en Barcelona. Entonces, como también ella ha sido expulsada de ciertos lugares y esto de, bueno, no tener un título académico, pero escribir teoría. Barcelona es un lugar separatista, con un fuerte movimiento separatista. Claro. Entonces eso también influye y o sea, ¿de qué se quieren separar? Y bueno, de los que no son ellos, entonces creo que se debe referir a eso de tampoco sentirse tan cómoda. No, claro. De hecho se nombra como charnega, que lo que nos contó es que charnego allá es como como una forma despectiva de nombrar a las personas que no saben bien de dónde son, ¿no? Y ella hacía mucho un paralelismo con muchos... una vagabunda. Una vagabunda total. Y hacía un paralelismo entre muchas personas que están acá, o sea, en Latinoamérica, que también tienen esos orígenes, ¿no? De, bueno, bisabuelos o abuelos exiliados por el franquismo, que se vinieron a Argentina o a México o a Uruguay o a Brasil, entre muchas otras cuestiones. Entonces está en esta búsqueda de lo identitario y habla del lenguaje inclusivo y de la exclusión de clase con todo lo que tiene que ver con la academia y demás. Este sábado la escritora se presentó en la Tribu Mostra, que es un espacio que hace más de un año también es trinchera en la ciudad para muchas personas que nos encontramos ahí para hacer distintas actividades, para tomar birra, para lo que sea. Y lo interesante de este encuentro en la Tribu Mostra es que es un espacio muy pequeño, el bar de la tribu, era con inscripción previa. Brigitte ya se había presentado el jueves en el CCK con Marlene Guayar. Ese día fue como una estrella de rock, o sea, no sé si pudieron ver algo, si vieron videos y demás, pero parecía, bueno, y Marlene también, parecían estrellas de rock porque estaba lleno de gente tipo tirada en el piso queriendo escuchar a Brigitte, gente afuera y demás, y ahí habló un poco del lenguaje inclusivo, pero también habló de lo importante, o sea, lo avanzados, decía, en ese sentido, que estamos acá en Argentina, y hablaba de Susy Shock, hablaba de Marlene, de las existencias travestis, creando también teoría y creando un relato y una narrativa de sus propias existencias. Con Susi, subió una foto de una pizzería. Sí. Yo le vi esa foto. Sí. Bueno, es muy interesante la teoría de Brigitte Vassallo y este sábado se dio algo muy cercano en la Tribu Mostra porque realmente estaba muy cerca para charlar y venía con ganas de escuchar también. O sea, si bien leyó textos inéditos, habló, en un principio pidió que no filmemos, que honremos lo efímero, porque ella iba a leer textos muy fuertes sobre su vida, digamos, y bueno, nos compartió lecturas y búsquedas y preguntas que creo que bueno, muchos estamos atravesando en relación a lo identitario y al dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, por qué tenemos las preguntas que tenemos, cuáles son los recorridos que estamos haciendo y por qué. Y la cercanía del escenario al público permitió también este intercambio íntimo con Brigitte, muchas muy emocionadas con esta nueva obsesión de ella, que es la diáspora y la aldea de la que viene, y el por qué, o el para qué, o el de dónde venimos, y también del mundo queer, como que ella siempre decía, bueno, no sé si nos hubieran o no aceptado en esas aldeas campesinas, porque ahí todo era comunitario. Como que el capital vino a traer esta diferencia de los roles para esto que vos decías, Guada, de bueno, que la mujer en el rol de cuidado y el varón en el rol de producción, que en realidad en las sociedades más comunitarias todo era tareas de cuidado. Claro. Y todo estaba repartido de forma equitativa. Bueno, una escritora mutante que busca abrir todo el tiempo a preguntas. Y a propósito de eso, quería compartirles una entrevista que hizo hace poco, donde presenta su libro. Y bueno, primero vamos a escuchar cuando ella adjetiva y cuenta acerca del lugar en el que nació y las personas que la rodearon al nacer. Y esto decía Brigitte Vassallo. ¿Qué adjetivos le darías?
Pues yo cuando digo que yo soy charnega y marimacho, apunta a eso, que son como dos espacios de existencia poco rellenos de significado, porque es como, ¿pero qué significa esto? ¿No? Son en relación con otra cosa. Claro, son en relación con otra cosa. Entonces, por esa razón me gusta, ¿no? Cuando me dicen, ¿tu género tal? Yo digo, marimacho, y es como, ¿cómo marimacho? ¿Qué mierda es esta? ¿no? Entonces, por eso mismo uso estas dos calificaciones, ¿no? Y que tienen que ver, pues eso, con mi lugar de origen y con varias expulsiones de la pertenencia, ¿no? Que creo que es la cosa central pues, que me ha tocado vivir. Una es la existencia, la pertenencia nacional. Yo soy hija de una familia gallega expulsada del campo en los procesos del capitalismo liberal franquista, como 6 millones de personas en el Estado español, esa diáspora de la que no hablamos, ¿no? Que está ahí como, es hasta vergonzante, ¿no? Y está como toda tapada por un discurso del progreso, de dejamos de ser aquella mierda atrasada que éramos y ahora somos gente guay de ciudad. Es el discurso que nos hace también como no ir a buscar todo eso y no reivindicarlo y no pensarlo como una parte constitutiva, ¿no? Esa vergüenza. Entonces, una familia expulsada del campo gallego en los años 50 que emigró a Francia. O sea, yo de hecho tenía que nacer en Francia, por eso me quedé con este nombre, pero en el último momento decidieron volver. Y pongo el acento en la palabra volver porque en su cabeza era volver. Pero no volvieron a Galicia, sino que volvieron a Cataluña. Y Cataluña no es exactamente España. Entonces, como el inicio de lo que yo digo, todo este destierro que acarreó, parte de un error geográfico, una ignorancia, ¿no? Si ellos hubiesen sabido que Cataluña no era España, se hubiesen ido a cualquier otro sitio. Entonces mi familia quedó siendo emigrante cuando habían decidido dejar de serlo. Y yo nací en ese espacio, ¿no? Con esa tensión entre lo que es ser catalana y lo que es ser gallega, con varias lenguas cruzadas, ¿no? Cuando se habla de la lengua materna en singular, pues a mí como me da un poco de vértigo, porque en mi casa se hablaba gallego, se hablaba francés, se hablaba un castellano chapurreado que nunca llegaron a entender bien, en el colegio hablaba catalán. Entonces, yo estoy transmitiendo el catalán como lengua principal de mis afectos. Entonces, cuando hablamos de la lengua materna, ¿qué significa para vivencias como la mía, que es una vivencia además muy común, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, el segundo exilio de la pertenencia es la pertenencia de género. ¿No? Que yo siempre digo, yo fui lesbiana antes de serlo, o sea, yo fui visible como lesbiana antes de serlo realmente, porque yo siempre he sido marimacho y siempre se me ha penalizado por eso, ¿no? Y entonces ya desde muy pequeña estaba como el follón ese en mi cabeza de decir, ¿pero yo qué soy? Pero no porque yo tuviese como ningún conflicto, sino porque nadie me reconocía, o sea, todo el mundo me castigaba por mi género sin entender muy bien de dónde venía el castigo, ¿no? Y entonces como ese ser marimacho también es una forma de desplazamiento originario, digamos. Entonces, con todo esto... Bueno, esta entrevista es Ricardo Moya, quien entrevista. El sentido de la birra, ¿no? Encontraba las iniciales y no encontraba el nombre del programa. El sentido de la birra, que sería como... Pienso en el método Rebord porque son entrevistas larguísimas. Sí, son 2 micrófonos y son entrevistas muy largas. En este caso, bueno, con Brigitte Basalo, vamos a escuchar otros fragmentos, pero bueno, en esta oportunidad habla de esto, ¿no? De cómo adjetivar a este lugar en el que nació. Y cuando estuvo en SSK también habló un poco de esta cuestión, ¿no? Desde cómo te nombran quienes te ven, ¿no? De que muchas veces esto de irse de un lugar, o sea, parte desde el lugar desde el que te vas, ¿no? Al que llegás, ¿no? Y cómo empezar a reconocer tus raíces o de dónde venís, te trae un montón de información de quién sos en este momento también. Y cuando hablaba del lenguaje inclusivo, lo que decía era que hoy hay un eslogan muy fuerte que es que lo que no se nombra no existe, que fue funcional en un momento y que hoy se volvió como esto, como un eslogan, como algo que se usa en Instagram y en distintos lugares, pero que hay muchas cosas que no se nombran, pero que existen y existen de una forma tan fuerte que sostienen instituciones, como por ejemplo el sistema heteronormativo o el sistema capitalista, digo que ya ni lo nombramos, pero sabemos que es parte, ¿no? Y que una nace y piensa que está errada porque no quiere determinados formatos de familia o determinadas maneras de vivir en el mundo, cumple cierta cantidad de años y tenés que cumplir ciertas cosas. Sí. Nadie te lo dice, pero es algo que te persigue, ¿no? Como este pajarito en la cabeza. Sí.
Bueno, habla también en esta entrevista habla también acerca de las instituciones educativas. No, el periodista le pregunta acerca de, bueno, pero las instituciones educativas deberían ser las que te forman para que vos puedas afrontar el mundo y demás. Y ella duda un poco acerca de ese rol de las instituciones educativas, porque para ella lo que hacen las instituciones es justamente enseñarte a ser productivo, pero que también hay algo de que te rescatan en cierto punto, como a ella la rescató también irse a la escuela porque la salvaba de estar en un hogar con mucha violencia. Así que me parece interesante que escuchemos esta parte que habla de las instituciones educativas, porque también dice, bueno, tengo muchas amigas docentes que pueden llegar a ofenderse por lo que digo, pero también es cierto que muchas amigas docentes, por muy poca plata, se ocupan de contener a estas infancias que le están pasando mal. Tu objetivo, ¿no? Sí, Uno claro. de los objetivos. Sí. Fíjate que yo, cuando hablamos de educaciones, de instituciones educativas, primero se me come el demonio y luego pienso en todas las compañeras mías que trabajan en ese contexto y que yo sé que lo hacen desde un lugar pues eso, de fe en la humanidad. Y entonces siempre entro en ese conflicto, ¿no? Es un poco como cuando voy a hablar de la heterosexualidad, me acuerdo de mis amigas heteras y pienso, aquí se van a ofender, tío. Y entonces ya me entra como la penita, ¿no? Claro, no, está claro. Las instituciones educativas no nos están preparando para el mundo, tampoco creo que sea su función. Creo que su función es prepararnos para producir en el mundo, ¿no? Para ser productivas en el mundo, no para ser felices y mejores personas. Y al mismo tiempo hay como toda una tensión, ¿no? Por lo que me van contando mis colegas, hay toda una tensión entre que eso sea un aparato del Estado, pues ya ves, ¿no? Cada vez que hay elecciones hay hostias por quién se lleva la consellería o el Ministerio de Cultura, que eso es súper significativo. ¿Quién se lleva educación? Eso es súper significativo. Si le tienen tantas ganas es porque ahí hay chicha. Una tensión entre eso y una tensión con la falta de recursos que tienen las personas que luego están allí para hacer todo este trabajo de acompañamiento de la gente, ¿no? Entonces yo no creo que su función primigenia sea prepararnos para el mundo, y creo que aún la gente que está ahí intentando acompañarnos para el mundo ni siquiera tiene los recursos para poder hacerlo. Y aún así, fíjate que aún te hago otro giro. Yo pienso en mi infancia, en mi casa había violencia, pues ya lo sabemos, ¿no? Ya lo he publicado, yo lo he explicado varias veces. Y yo mi refugio era el colegio, o sea, suerte tuve del colegio y suerte tuve que en el colegio, en lo que entonces era la educación general básica, ¿no? Hasta los 14 años, hubo gente que se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque yo ni lo podía verbalizar ni me parecía una cosa extraña. O sea, yo qué sé, yo pensaba pues que en todas las casas pasaba eso y que pues se me estaba pasando exámenes porque me lo merecía, o me daba hasta vergüenza explicarlo, ¿no? Porque era como explicar que yo pues, soy tan mala gente con 10 años. Y suerte tuve de ese espacio y suerte tuve de que hubo gente ahí que se dio cuenta que estaba pasando algo y entonces hicieron como la mano salvadora, ¿no? Así que todo eso. Bueno, algo que salió mucho en la charla del sábado, sobre todo en el público, hay mucho agradecimiento, ¿no? A la forma que tiene de escribir Brigitte. Como muchos decían, no sé, estaba pensando en algo y de repente leí tu libro y dije, es esto lo que me pasa, o es esto lo que siento, o no estoy sola en este sentir o en esta forma que quiero habitar el mundo. Y salió mucho esta cuestión de las infancias, ¿no? De, bueno, algunas infancias como muy dañadas, muy detonadas, muchas experiencias de exclusión o de exilio del hogar materno, por así decirlo, y como ahí había varias docentes que decían, bueno, acá estamos conteniendo y acompañando a infancias trans como podemos, con los recursos que tenemos, y también teniendo en cuenta que no todos los hogares son tienen contenedores. Son contenedores o tienen la escucha activa para entender y acompañar, sino que juzgan directamente de antemano. Así que se dio también un espacio muy, muy tierno y muy del abrazo. Y algo que al menos a mí me ha pasado con Brigitte o con leer Brigitte es que es una lectura que siempre hice de forma colectiva. Digo, yo la conocí por una amiga que me la pasó, por un video que vi, nos juntamos a leerla, otra me pasó un texto, lo llevo a una clase, como que es algo que generan sus lecturas, sus preguntas, como son preguntas que abren y hablan de el vivir, básicamente, porque son las prácticas que tenemos cotidianas. También es interesante que genera esto de, bueno, plantear una pregunta y charlarlo con amigues, ¿no? Y bueno, ¿a vos qué te pasa con esto? ¿Cómo lo vivís o cómo lo sentís? Se dio esa cuestión de
bueno, de agradecimiento y también de nada, algo que se manifestó ahí, a mucha gente abrazándose o muy emocionada por lo que leían, como que hace mucho, al menos yo no vivía una experiencia tan sentida de tantas personas juntas en un mismo lugar. Sí, porque justo Brigitte es como que le pone palabras a cosas que están pasando en Claro. este momento y que vos las estudiás porque querés saber qué te está pasando, qué es lo que estás viendo, tratar de generarte alguna pregunta que en realidad estás buscando respuestas, pero Sí. bueno, Pero más en realidad tengo otras preguntas. preguntas, pero bueno, que son las preguntas que te hacen andar ese camino y que por eso se la estudia más allá de... Y está bien la palabra estudiar porque... es como que te metes, compartís con el otro, mirá, leíste esto, leíste viste la nota, no sé, viste el video, también hay mucho videito como el que mostramos recién, hay gente que por ahí no la leyó y la conoce por las entrevistas, Claro, que son sí. riquísimas también. Bueno, algo que dijo también es que con este libro nuevo, el de lenguaje inclusivo y exclusión de clase, a ella lo que le empezó a pasar es que cuando viaja a esta aldea se da cuenta que lo que se llama analfabetismo en realidad es una barrera de clase, porque no todos tuvieron o tienen el acceso a aprender a leer o escribir. Entonces, como bueno, me empieza a quedar corto esto de solo escribir, porque entonces ¿a quiénes llego? ¿A quiénes les estoy hablando? ¿A quiénes tienen la posibilidad de encontrarse con estas preguntas? Entonces lo que está haciendo es una obra de teatro. Está haciendo una obra de teatro para pensar, porque decía, bueno, en estas aldeas precapitalistas y demás, el lenguaje oral es lo que hace que la memoria se mantenga viva. Claro. Porque se va repitiendo de generación en generación, del abuelo al nieto, del nieto al hijo y demás. Entonces ella decía, yo llegaba a mi casa, esto lo contó el sábado, como bueno, llegué a esta aldea y me cuentan historias de cosas que pasaron acá hace más de 200 años y cómo se acuerdan. O sea, ¿por qué se acuerdan? Y bueno, la memoria colectiva, la memoria oral y cómo mantener eso vivo también y darle valor más allá de lo escrito. Entonces, bueno, está trabajando sobre una obra de teatro que, bueno, espero que podamos ver, aunque no creo, o leer, no sé. No, yo creo que sí, que vamos a poder ver, pero lo que pasa que no sé si tan rápido, pero yo sentía también con la llegada, o sea, con la visita de Brigitte a Argentina, que digo, como que llegó también a una comunidad que le estaba esperando. Sí. Entonces, digo, no siento que se vaya a volver igual la tipa. No, quería digamos, que no salga el avión. Decía, ay, ojalá que mañana me avisen que el avión no va a salir. Claro, o sea, ha sido una experiencia también súper transformadora para ella. Estaba pensando que como que toda la programación de estos años del CCK tan lesbiana, digo, qué difícil va a ser cuando perdamos de vuelta el CCK. Espero que no pase eso. O sea, siento que ahora hay que disfrutar de todo, ir a todas las charlas y todas las actividades. Lo mismo con Tecnópolis. Pero bueno, esperemos que no pase eso. O que sigan en lugares como estos de Bueno, si trinchera. queremos seguir teniendo un CCK lesbiano, es ahora, loco, a militar el espacio que creamos que no se lo va a llevar por delante. O sea, no es que digamos, en las épocas macristas, o sea, había actividades que estaban buenas en el CCK, no es que no. Pero la verdad que desde, digamos, para mí lo mejor que hizo este gobierno es el CCK lesbiano, la intervención loco. del CCK Es lo lesbiano, mejor, ¿no? la O sea, apropiación del CCK. Sí, tal el cual. CCK jeta. ¿Sabés que con esto que decías de Brigitte se lleva algo de acá? Dijo el jueves en el CCK, y lo volví a repetir el sábado, sobre la intensidad de Buenos Aires, ¿no? Como, Claro. Yo, esto que voy a decir ahora igual es puro prejuicio porque no conozco tanta gente europea, pero yo me imagino las personas europeas llegando acá y nosotros tipo, dame un beso, no sé qué. Claro, y como más calma la gente como llegando y diciendo, bueno, pará, como menos. Entonces diciendo, ay no, la intensidad que tiene esta ciudad, la intensidad que tiene la gente de esta ciudad, como que el segundo día ya me están enseñando a cantar la marcha peronista, no sé, como que algo que contó que le había pasado, o cosas así. Y dijo que como que eso le había cautivado, ¿no? Como que no lo podía creer. O sea, Claro. no podía creer la intensidad con la que vivimos o con la que nos tomamos la vida y demás. Y que le había parecido algo que la llenaba porque ella se daba cuenta que ella también era intensa en ciertas cosas. No sé, daba ejemplos como, bueno, la virome que usa, la forma en la que tiene que hablar, cómo se planta ante la sociedad catalana, por ejemplo, que ya no la quieren por las críticas que hace y demás, pero que acá se había encontrado con
¿sí? Una intensidad que es lo que ella admiraba porque nos había permitido mantener la memoria viva del genocidio de Estado que hubo durante la dictadura, algo que en España no pasa. Ella dice que, bueno, siguen en los programas de televisión siendo conductores los mismos genocidas. No hay una condena, no hay una memoria, y esa intensidad a ustedes les permitió estar en las calles y que esa memoria se mantenga. Bueno, me llamó la atención porque a veces una viviendo acá no magnifica también lo importante que es eso, ¿no? De esta memoria colectiva. Y bueno, para ir cerrando, este último fragmento de la entrevista que vamos a escuchar habla acerca del lenguaje inclusivo y la exclusión de clase específicamente y cómo nos afecta en nuestras subjetividades también. Pues mira, la idea de cuando hablamos de lenguaje inclusivo, yo escribí un artículo hace un montón de años, ¿no? Que se titulaba, yo creo que así, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, creo que así, y que ya empezaba con un ruidito. Pero el malestar inicial creo que es el hecho de que los recursos lingüísticos no son ilimitados, que no tenemos todas las palabras del universo incorporadas para poder usar esta o la otra, y que la cantidad de capital lingüístico que tienes tiene que ver con el capital cultural y con el capital económico. Es decir, que los recursos no son tal como para decir, ¿por qué escogí esta palabra y no la otra? Porque seguramente eres facha, no, Cari, porque no tengo otra. Estoy intentando decir esto que no estás escuchando porque te estás quedando con las palabras, ¿no? Entonces, ese era como uno de los ruidos iniciales. El otro ruido, pues cuando hablamos de lenguaje inclusivo, la pregunta de quién incluye a quién y dónde. Cuando decimos inclusivo, pero quién incluye y a quién incluye y dónde lo incluye. Y luego incluso el para qué. Ese era como los detonadores del libro, decir, vale, vamos a ver esto. Y ahí me apetecía mucho, pues eso, mirar la cuestión del lenguaje, no como solución, pero si es que, o sea, la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Y esta especie de tensión que hay, especie de batalla, la estamos pensando como una cuestión lingüística y es una cuestión política. O sea, esto va de quién manda sobre el lenguaje. Es una cosa así tan cutre como eso. ¿Quién tiene el poder sobre el lenguaje? ¿Quién decide qué palabras existen y cuáles no existen? Va de eso. Uh-huh. Y entonces, al mismo tiempo va de esa idea que yo no entiendo de dónde hemos sacado de que si cambiamos el lenguaje cambia el mundo. Eso no es así y está tan demostrado como que tenemos idiomas a los que tenemos bastante acceso, como es el inglés, que tienen poco género, y no es que la sociedad tenga poco género. Si tienen, pues mira, Lady Di, madre mía, el príncipe Carlos, o sea, tiene género a mogollón, ¿sabes? Las sociedades anglófonas, pero su lengua no tiene tanto género. Entonces ya vemos que no funciona así directamente. Otra cosa es que tengamos el derecho de usar el lenguaje como nos dé la gana, que ahí es donde está como la brecha de la cosa, ¿no? Entonces, estas dos posiciones, una, de que el lenguaje no se puede cambiar, porque somos lingüistas y mandamos. Uh-huh. Pero ¿cómo que mandas? Pero como tú eres lingüista, quiere decir que estudias el lenguaje, no que decides sobre él. Estás para estudiar lo que estamos haciendo con el lenguaje, ¿no? Y luego está como la otra parte, que es la parte de la abracadabra. No, es que tenemos que cambiar el lenguaje porque entonces todo cambiará. Pues mira, tampoco, desgraciadamente, ojalá. Si fuera así de fácil, pues ya está. Claro, dejemos de hablar de guerra, no existe la guerra. Claro, pero es que lo que no se nombra no existe, tiene esa consecuencia. Que decimos, vale, lo que no se nombra no existe, entonces si no nombramos una cosa vamos a hacer que deje de existir. Si no nombramos el género vamos a hacer que deje de existir, ojalá. Pero no funciona así, ¿no? Entonces tenía como ganas, pues eso, de ver qué parte de todo esto no nos estaba funcionando de nuevo. Una de las partes es eso, entender que todo esto es una batalla por el poder sobre el lenguaje, ¿no? Donde hay quien tiene el poder, o sea, ahí hay que distinguir quién tiene el poder y quiere conservarlo y quién está asaltando el poder, que son posiciones claramente distintas, pero que hay una batalla por el poder. Y luego, como aterrizar el tema del lenguaje en la cuestión de clase, en ese sentido, ¿no? De que nuestros recursos no son ilimitados, y cuáles son las herramientas que estamos utilizando, y aquí pertenecen esas herramientas, para generar formas de lenguaje que sean emancipadoras. Porque claro, estamos usando las herramientas que nos está dando el tinglado de clase, que es la academia, tara. Por ejemplo, cuando yo me invento una palabra, a estas alturas de lo que soy yo, ¿no? Con todo mi capital social, cultural, tal, cuando yo me invento la palabra estoy acuñando un término. Cuando cualquier colega mía se inventa una palabra, le dicen que esta palabra no existe. Entonces eso ya como es súper significativo.
¿cuáles son las herramientas que nos permiten acuñar términos? Son las herramientas de la academia. ¿Y de quién es la academia? ¿Cuál es el circuito de la academia? El circuito de la academia es un circuito de clase. Un circuito que ha empezado, un circuito de clase no solamente porque la gente con dinero pueda acceder ahí, que también, pero no solamente eso, sino porque ese mismo circuito es el que ha encerrado los saberes en una cosa técnica que requieren de un recorrido específico que no todo el mundo se puede permitir, pero que sobre todo nos ha convencido de que todo lo que no esté ahí encerrado no son saberes. No son saberes, no son conocimientos, no es nada. O sea, la sabiduría, la cultura y el conocimiento se han juntado dentro de una cosa que se llama cultura, marca registrada, y eso lo da la academia. Bueno, y bueno, es muy interesante como para seguir escuchando y rosqueando también entre nosotros, ¿no? Esto de lo que nos permitimos o no, o de... Pienso también en que cómo a veces llamamos a los espacios académicos como, bueno, voy a hacer una carrera. Sí. O sea, ya el nombre que tiene. Sí, que hay una meta que alcanzar que, bueno, que es agotadora probablemente. Sí. No, y también esto de cómo, o sea, qué nombrar, qué hacer o hasta dónde, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero como no sentirse a la altura de algo o de hablar de ciertas cosas o de estar en ciertos lugares porque te falta, no sé, un papel o lo que sea. Y que en realidad, bueno, mucho de lo que aprendemos lo aprendemos en la calle, al menos nosotros, y siendo sudacas también, pensando en su mirada europea. Así que bueno, esto fue un poco de Brigitte Vassallo acá en Argentina. En el CCK dijo, el lenguaje, el orgasmo y la tierra es de quienes la trabajan. Y bueno, me pareció una linda frase para quedarnos. Hermosa mutancia la del día de hoy, Miru. La Brigitte Vassallo. Graciela.